Hola chicos, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Espero que anden bien. Hago este video para repasar algunos conceptos y responder algunas dudas que vi que fueron surgiendo en base a los comentarios que me hicieron o las cosas que observé en los trabajos prácticos realizados por ustedes. Siempre un matecito fundamental. Primero, a ver, aclaremos un poco qué es la convergencia tecnológica y la ubicuidad. Dos conceptos que aparecieron en los trabajos prácticos que están mencionados en el libro, pero muy por arriba, entonces quería aclararlos. Vi que hubo muchas dudas con eso. Acá están viendo en el PowerPoint que les hubiera dado en clase, pero que no pudo ser. Una definición que da acá un escritor sobre la convergencia digital dice que es un circuito de interrelación entre tecnologías, relatos y usuarios. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que suena confuso. La convergencia viene, para simplificar, por supuesto que tiene muchas acepciones, pero para simplificar digamos que la convergencia tiene que ver con el lugar en donde confluyen o se unen muchas cosas que antes no se unían o confluían. Por eso ahora nos llama la atención. Un ejemplo de esto, el más obvio, es el del teléfono celular. En el teléfono celular confluyen un montón de tecnologías que antes estaban de manera separada. Originalmente el teléfono se utilizaba solamente para hablar por teléfono. No había imagen, ni nada más, ni mensaje de texto, ni nada más. Una cámara de fotos servía solamente para sacar fotos. A lo sumo después se permitió filmar, pero bueno, digamos que tenía bastante relación la fotografía y la filmación. Una televisión servía para ver televisión y nada más que ver televisión. Y así un montón de otros dispositivos. Tenían una única funcionalidad. La convergencia habla de que ahora muchos dispositivos permiten hacer muchas cosas. En realidad digamos que un dispositivo permite hacer muchas cosas. Entonces ahora nuestro teléfono celular nos permite sacar fotos, nos permite enviar un email, antes teníamos que enviar una carta, nos permite sacar fotos, nos permite filmar, nos permite, ¿qué más? Hablar por teléfono, en realidad casi nadie habla por teléfono ya. Nos permite enviar mensajes de texto, nos permite jugar. Antes estaban las consolas, ¿no? Siguen estando las consolas, pero digamos que ahora en este dispositivo confluyen un montón de otras cosas. Pueden decirme ustedes si quieren qué otros dispositivos o tecnologías piensan que convergen en el teléfono. Y así un montón de otras cosas. Decíamos antes de la televisión antes solamente era para ver. Ahora la televisión se conecta a internet, nos permite elegir la película en el momento que nosotros querramos. Antes uno era rehén de lo que la emisora transmitía. Ahora uno elige on demand lo que quiere ver. Película de acá, película de afuera. Puede elegir por género. En fin. Ahora el usuario tiene el poder de demandar lo que quiere. Antes el usuario se adaptaba a lo que el fabricante, digamos, se dignaba a dar. Ahora es el usuario el que tiene el poder de exigir y de pedir todo a medida, llamémosle. Entonces, eso sobre la convergencia. Hablamos de dispositivos en donde convergen muchas tecnologías que antes no era posible. Bien, eso por un lado. Podríamos mencionar otros ejemplos, ¿no? Ustedes han dado algunos, a raíz de algunas observaciones que yo hice, surgieron, pero en líneas generales quería aclarar eso, que es la convergencia. Otra cosa, esperen que cierro esto. Otra cosa es el concepto de ubicuidad. Ubicuidad significa que estamos en todos lados, de alguna manera. Antes, también haciendo una analogía y una comparación con la convergencia, antes uno para operar con el banco, ¿qué pasaba? Tenía que ir al banco, ¿ok? Tenías que ir físicamente. Para... no sé, se me fueron ahora los ejemplos. Para conocer un lugar tenías que ir a ese lugar. Para, no sé, jugar a algo tenías que comprarte la consola puntual, esa consola en la que se jugaba. Ahora la ubicuidad nos permite, perdón, no, hablando de los juegos, tenías que ir a las casas de juegos, no me sale ahora el nombre. Bueno, ustedes sabrán. ¿Dónde están los jueguitos?
en los shoppings y esas cosas. Salas de juego, ¿no? Tienen un nombre, pero ahora se me fue de la cabeza. Bueno, ¿qué pasa? Ahora uno ya no va al banco, ¿por qué? Porque puede hacer todo por el home banking a través de la computadora o incluso ni siquiera la computadora, utilizando el celular. Puede operar con el banco tranquilamente. Habrán visto a sus papás seguramente alguna vez hacer alguna cuestión bancaria desde la computadora o desde el teléfono celular. Uno, por supuesto que la comparación de viajar y de mirar algo por la tele o con realidad virtual y todo eso, vamos a decir que hay una gran diferencia, ¿no? Entre estar físicamente en una playa en el Caribe y hacerlo a través de alguna plataforma de virtualización o mirando videos, qué sé yo. Pero bueno, de alguna manera, quien quiere conocer el Machu Picchu, que es un lugar en Perú, puede hacerlo, aunque no físicamente, lo puede hacer desde la computadora. Y antes, el que quería ir a los fichines, tenía que ir el que quería jugar tenía que ir a los fichines. Hoy por hoy hay un montón de consolas, desde el celular, desde la TV incluso, hay un montón de dispositivos que permiten jugar. A lo que voy con esto es que uno puede desde cualquier lugar hacer un montón de cosas que antes no eran posibles. Antes tenías que ir a un lugar en específico o en especial para realizar tal o cual acción. Ahora la ubicuidad en la que estamos viviendo en este momento de la historia nos permite hacer un montón de cosas desde cualquier lugar. Incluso esto que estamos viviendo ahora, habrán escuchado hablar del home office. Antes uno tenía que ir a una oficina a trabajar físicamente. Y si bien hay algunos oficios o empleos que requieren que uno vaya físicamente a un lugar, a una fábrica supongamos, hay muchos otros que no, que se pueden hacer de manera remota. Entonces, yo por ejemplo estoy dando clases de manera virtual. Y eso es un poco la ubicuidad también, ¿verdad? La posibilidad de educar a distancia. Antes eso a nadie se lo hubiera imaginado. Tenías que ir a la escuela y nada más que a la escuela. Ahora hay estas plataformas como el Classroom o muchas otras que permiten estar a distancia realizando la misma operación. Hablando de operación, hay operaciones que se hacen a control remoto, las hace un cirujano estando en un país y está manejando una máquina, un robot que está en otro país. Esto no estoy hablando de una película de ciencia ficción, esto ya existe. Hay cirujanos que se meten como en un casco de realidad virtual y comandos, como unos joysticks en las manos, y están operando un robot que a su vez opera a un ser humano. Bueno, todo esto tiene que ver con la ubicuidad, en donde desde muchos lados se pueden hacer cosas sin estar físicamente en el lugar para el cual fue pensado originalmente. Por ejemplo, esto que yo les decía al banco. Así que bueno, aclarado estas dos cosas, a muchos ya se las aclaré por la vía del Classroom, pero bueno, me pareció igual que estaba bueno aclararlas de manera general para que todos la escuchen. Bueno, otros dos conceptos que quiero hablar ahora que no tienen nada que ver con esto, pero que han surgido también en los trabajos prácticos, ya que estuvimos hablando de telefonía, del telégrafo, señales eléctricas, tiene que ver con lo que son las señales analógicas y señales digitales. Entonces veamos acá una definición. Acá está. A ver, ¿qué dice esto? El micrófono convierte las ondas de presión en el aire. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando en el último trabajo práctico sobre el sonido? Entonces, el micrófono convierte las ondas de presión en el aire, ondas sonoras, en señales eléctricas. Señales analógicas. Ahora voy a explicar qué es esto. La señal digital es la codificación de la señal sonora en términos discretos. En general 1 y 0. Tranquilos. Ahora voy a explicar qué es cada cosa. Una variable o señal analógica es una señal que puede tomar cualquier valor, valores infinitos intermedios. Por ejemplo, cuando yo me tomo la temperatura, puedo decir que tengo 37,5 grados, pero en realidad ese 0,5 no es tan real. Hay un montón de decimales, digamos infinitos, que uno termina redondeando en 0,5, pero seguramente es 4,9875 infinitos valores. En cambio, una señal que llamamos discreta o digital tiene que ver con una señal o una variable que puede tomar valores finitos. Para el caso de las comunicaciones y de las redes usamos valores que tienen que ver con el 1 y 0, ¿verdad? Entonces, si yo les muestro ahora este dibujo,
Fíjense, acá estamos viendo representada una señal que varía tomando infinitos valores. ¿Ven acá cómo va? Sube, baja. Cada valor podría ser 2,4539901. Infinitos valores decimales, ¿verdad? En cambio, una señal digital es más parecida a esta que sea abajo, que se ve aquí abajo, en donde esto sería las señales que llegan hasta aquí arriba tendrán el valor de 1 y las que están por abajo pegadas a la línea, la flecha horizontal, tendrán el valor de 0. Por ejemplo, si yo digo cuántos alumnos hay en el aula, eso es una variable analógica o digital. Dijimos que la característica que tenía era que una podía tener valores infinitos y la otra finitos. Yo, si estoy hablando de personas, no puedo decir en esta sala hay 14 personas, 23991. No existe así, ¿verdad? O son 13 personas o son 14 personas en el aula. No puede haber 13, algo de personas. Distinto es si yo digo en este termo cuánta agua tengo ahora. Y seguramente tendré, no sé, 400 centímetros cúbicos con décimas, infinitas décimas. Y así, si yo quiero medir la hora, me fijo qué hora es. Está bien, uno la termina redondeando en segundos, pero en realidad sabemos que entre un segundo y otro segundo hay infinitos valores intermedios. El tiempo no pasa de un segundo a otro. Sabemos que hay muchos valores entre en medio. Un segundo, coma, bla, 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 a otro segundo, y así sucesivamente. Hablábamos de cuando cuantificamos algo, como por ejemplo las personas en un aula, bueno, en cualquier lugar, vamos a hablar de una variable que llamamos discreta. Hay 500 personas o hay 501, pero no hay 500,5 personas. Bueno, la digitalización de la información tiene que ver con llevar una señal analógica. Esto espero que lo entiendan bien. Vamos a volver a dar la definición. Fíjense que dice, la conversión analógico-digital consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento. Codificación y comprensión. Esto lo vieron en el video que habla sobre la telefonía y las señales. El video de la actividad anterior o la anterior. Habla de la conversión analógico-digital. Pero bueno, me parece que era algo confuso y lo quería aclarar. Justamente el beneficio que trae convertir una señal analógica, es decir, que puede tener infinitos valores, a una señal digital que tendrá valores finitos. Finito significa que son una X cantidad. Tiene que ver con el propósito de facilitar su procesamiento. Codificación y compresión para enviar. Vieron que nosotros venimos hablando de telégrafo y la telefonía, en donde se envían mensajes auditivos, por escrito. Vimos antes, hablamos de señales, de humo, en fin. Ahora estamos en la etapa donde hablamos de señales eléctricas. Para facilitar el procesamiento de señales eléctricas que lleguen a lugares más alejados, esa señal, sin que haya pérdida o sin que haya ruido, también se llama, es que es mejor convertir las señales analógicas a señales digitales. Fíjense lo que pasa acá. Cuando una persona habla, el micrófono, convierte esa señal analógica de mi voz a través de las ondas sonoras del aire en impulsos eléctricos. Ahí hay una conversión analógica digital. La convirtió de analógica, mi voz, a digital, unos y ceros. Esa información, esa señal digital, es enviada a través de los cables o si es una conectividad Wi-Fi a través del aire. Pero bueno, viaja de manera digital. Llega al parlante que vemos acá y se realiza el proceso inverso. El parlante convierte la señal digital, impulsos eléctricos unos y ceros, para simplificar, es un poco más complejo, en señales analógicas, que a través de vibración. ¿Alguna vez tocaron un parlante de cerca? Seguramente sí, y notaron que vibra. Mínimamente, pero vibra. Si ustedes apoyan la mano sobre el parlante del equipo de música que tengan, o sí, el parlante del televisor, van a poder notar una pequeña vibración. Esa vibración en el aire llega hasta nuestros oídos de manera analógica. ¿Ok? Acuérdense que en el aire el sonido se manifiesta de manera analógica. Entonces el parlante la recibió en digital y la convirtió a analógica.
Ese proceso de digitalización es el que se puede ver en este gráfico, en donde primero acá tenemos una señal analógica, como bien dice, que tiene un montón de valores. Se realiza un muestreo, en un próximo trabajo práctico vamos a hacer un ejercicio sobre esto. La idea es que se realiza cada un cierto intervalo de tiempo, esta que dice acá señal de sincronización, cada un segundo, supongamos, por poner un valor. Fíjense, estas líneas están todas dispuestas de manera consecutiva a una misma distancia. Quiere decir que se repite un intervalo de tiempo prefijado. Supongamos un segundo solamente para graficar esto. Cada un segundo nos fijamos qué valor tiene esta magnitud eléctrica analógica. Si está por arriba de un umbral, este valor de umbral, al digitalizarla la consideraré como 1. Si está por debajo de esta línea, de este umbral, al digitalizarla, la tomaré como 0. Entonces, si ustedes se fijan acá, el gráfico este de aquí abajo, todo este muestreo que se hizo hasta este punto, la señal estaba por arriba de ese umbral. Por lo tanto, acá esto tomó el valor de 1. Esta línea es 1. Y esta línea de aquí abajo es 0. Cuando el muestreo dio que la señal analógica estaba por abajo del umbral, como es en todo este pedacito, la digitalización lo interpreta como el valor de 0. Por eso en el gráfico de abajo, toda esa parte, todo este espacio está considerado como 0. Luego vuelve a subir la señal analógica por arriba del valor del umbral. Por lo tanto, en la digitalización es tomado como 1. Y aquí como 0, acá como 1, aquí un poquito como 0, luego 1. Entonces acá hemos convertido una señal analógica a digital, utilizando una señal de sincronización que se repite cada un cierto periodo de tiempo de manera invariable. Si elegimos un segundo, mediremos cada un segundo el valor de la señal analógica y entonces haremos la conversión a señal digital con lo que llamaríamos 1 y 0. Podrían ser otros valores, pero para los fines didácticos utilizamos el 1 y el 0. Bien, entonces acá vimos cómo digitalizar y lo importante que quiero que quede claro es cuál es el fin de la digitalización. Bueno, acá está explicado, acá está escrito, yo se los acabo de explicar. Tiene que ver con la comunicación, con el transporte de las comunicaciones en líneas generales. Mejora su codificación, su compresión, evita pérdidas, evita ruido, un montón de cuestiones más técnicas. Y entonces recuerden esto, el micrófono y el parlante funcionan de manera análoga. Uno convierte de analógico a digital y el otro de digital a analógico. Bueno, aclarado estas 4 cosas, convergencia, ubicuidad, señales analógicas y digitales, doy por terminada esta clase. Ahora seguiremos con otro tema, pero en una clase posterior.